Mercedes-Benz representa lujo, poder y perfección. Pero pocos saben que esta marca nació de la pobreza más extrema. Esta es la historia de un niño sin recursos, rechazado por todos, que desafió a su época y creó el automóvil moderno. Una historia de genio, fracaso, ambición y un pasado tan brillante como oscuro. Mercedes-Benz es una de las empresas automovilísticas más antiguas y lujosas del mundo, con un valor aproximado de $80.000 millones. Pero al estar entre los automóviles más deseados y caros de la actualidad, es fácil olvidar sus humildes comienzos. Todo empezó con un ingeniero sin recursos que se enfrentó a muchas dudas y fracasos en su intento por construir el primer carruaje sin caballos. A pesar de las dificultades, demostró que todos se equivocaban y convirtió su pequeña empresa en la primera y mayor empresa de producción de automóviles del mundo a finales del siglo XIX. Pero lo que comenzó como una inspiradora historia de éxito dio un giro sorprendentemente oscuro cuando la empresa se benefició del suministro de vehículos militares a los nazis gracias al trabajo de mano de obra forzada. Así que siéntate y relájate, porque hoy vamos a contar la increíble historia de Mercedes-Benz y del hombre que dio vida a los automóviles, Karl Benz. Karl Benz nació en noviembre de 1844 en la localidad alemana de Moisberg. Procedente de una familia de clase baja, su padre era maquinista de locomotoras y apenas conseguía mantener a su familia. Sin embargo, cuando Karl tenía 2 años, su padre falleció, dejándolo a él y a su madre en una situación económica desesperada. No hace falta decir que la infancia de Benz no fue fácil. Pero a pesar de vivir en la pobreza y acostarse con el estómago vacío, su madre hizo todo lo posible para que su hijo recibiera una buena educación. Gracias a ella, Karl pudo asistir a la escuela y mostró signos de brillantez a una edad muy temprana, sobre todo en química y mecánica. A los 15 años, Karl decidió seguir los pasos de su padre y aprobó el examen de ingreso para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Karlsruhe, donde conoció a un profesor que acabaría desempeñando un papel importante en su vida, Ferdinand Rettenbacher. Rettenbacher es considerado la figura principal que transformó la ingeniería mecánica de una profesión basada en el taller a una ciencia técnica en Alemania, y era un gran creyente de que las máquinas de vapor, que en ese momento se utilizaban principalmente para ferrocarriles y barcos, se estaban convirtiendo rápidamente en algo del pasado. Bajo su enseñanza, el interés de Benz por los carruajes sin caballos realmente comenzó a despegar. Como él mismo era un ciclista habitual, empezó a hacer experimentos con su bicicleta, probando posibles formas de crear un vehículo motorizado. Para entonces, muchos ingenieros e inventores ya habían intentado crear el primer automóvil. Y aunque algunos de ellos lograron construir vehículos autopropulsados, estos primeros inventos no eran del todo prácticos. Sin embargo, Karl se dio cuenta de que la mayoría de estos primeros vehículos se basaban en la tecnología de los motores de vapor. Y bajo la guía del profesor Rettenbacher, pronto se dio cuenta de la necesidad de un concepto totalmente diferente. Aunque al principio mucha gente se rió de su visión, él siempre creyó que era posible. Solo necesitaba más tiempo para demostrarlo. Así, tras graduarse en Karlsruhe a los 19 años, Benz pasó los siguientes 37 años trabajando en varios puestos de ingeniería y construcción. Y aunque le costaba encajar en cualquiera de ellos, utilizó todo lo que aprendió para poner en marcha su propia empresa. En 1871, a los 27 años, Karl se asoció con un mecánico llamado August Reder y juntos comenzaron a operar una fundición de hierro y un taller mecánico en Mannheim. Al mismo tiempo, Benz siguió trabajando en su proyecto paralelo, tratando de desarrollar un carruaje motorizado. Por lo tanto, tener un socio que le ayudara a dirigir el negocio parecía esencial. Pero, por desgracia para Karl, su socio resultó ser poco fiable. Y después de que las autoridades locales confiscaran sus herramientas, su empresa pasó por grandes dificultades durante su primer año. Por suerte, Karl también había conocido por entonces a una mujer, Bertha Renger, que se convertiría en su esposa unos años más tarde. Nacida en una familia acomodada, Bertha era una mujer fuerte, con valores equivocados, que no podía soportar ver cómo los esfuerzos de su prometido se echaban a perder por culpa de su socio. Así que decidió utilizar su propia dote para comprar todas las acciones de Ritter en la empresa, lo que les dio a ella y a Karl el control total del negocio. Juntos, lograron darle la vuelta a la situación y mantener el negocio a flote durante los siguientes 10 años.
A pesar de todas las dificultades, fue durante este periodo cuando Carl pudo demostrar su verdadero genio, logrando importantes avances y descubrimientos en sus experimentos paralelos, entre los que destaca el desarrollo de un motor de gasolina de 2 tiempos. En 1879, para obtener más ingresos, también comenzó a patentar sus inventos, como su sistema de regulación de la velocidad del motor, el encendido mediante un sistema de batería, la bujía, el carburador, el embrague, la palanca de cambios y el radiador de agua. Con estos diseños, Carl no solo se acercaba a su sueño de crear un carruaje sin caballos, sino que también le permitían añadir más productos que podía vender en su negocio. Sin embargo, el negocio no iba tan bien como él esperaba. Verás, los costos de producción de la empresa de Carl habían aumentado tanto que los bancos exigieron que se constituyera en sociedad anónima. Esto le obligó a asociarse con otros inversionistas y, finalmente, a convertir su negocio en una sociedad anónima en 1882. Al final, a Carl solo le quedó el 5% de las acciones de su empresa y, por lo tanto, fue degradado de su cargo. Para empeorar las cosas, sus ideas ya no se tenían en cuenta cuando la empresa diseñaba nuevos productos. De hecho, ya no tenía voz ni voto en la empresa. Frustrado y dolido por esta situación, Carl hizo las maletas y abandonó la empresa al año siguiente. Dejar su empresa supuso un duro golpe para Carl. Pero la decepción le hizo estar aún más decidido a triunfar. Su pasión de toda la vida por las bicicletas le llevó a conocer a Max Ross y Friedrich Wilhelm, 2 hombres que tenían un taller de reparación de bicicletas en Mannheim. Juntos fundaron Benz y se centraron en la fabricación de máquinas industriales y motores de gas estacionarios. A diferencia de la anterior aventura empresarial de Carl, esta comenzó bastante bien y se volvió muy rentable en poco tiempo. Con ingresos estables y una plantilla de 25 personas, Benz finalmente centró su atención en el sueño de su vida, construir un automóvil utilizando su motor de gas. En lugar de limitarse a añadir un motor a un carruaje, Carl construyó el carruaje alrededor del motor. Y utilizando una tecnología similar a la de una bicicleta, construyó en 1885 lo que muchos consideraron el primer automóvil verdadero, el Benz Patent Motorwagen. Este vehículo de 2 plazas funcionaba con 3 ruedas de alambre que formaban un triciclo y estaba propulsado por un motor de gasolina de 4 tiempos. Su motor de un cilindro producía 2/3 de caballo de fuerza y podía alcanzar una velocidad de alrededor de 11 km por hora. Benz sabía que se trataba de algo revolucionario y, tras probar y perfeccionar su vehículo, presentó su Wundercar al público en el verano de 1886. Sin embargo, recibió críticas dispares. Aunque algunos admiraban su creación, la mayoría de la gente se mostraba escéptica ante la máquina. Y muchos no querían que circulase por las calles principales por miedo a que el vehículo explotase. Otros incluso estaban convencidos de que Benz era el diablo conduciendo un carruaje infernal. Los socios comerciales de Carl tampoco estaban muy contentos con ello. Su obsesión por el automóvil lo alejaba de su trabajo y ellos no veían cómo su invento podía ser útil. ¿Por qué alguien compraría una máquina así?, argumentaban. No es más rápido que un caballo, se puede descomponer fácilmente y se puede quedar sin combustible. Sin embargo, Carl Benz estaba convencido de que su carruaje sin caballos era el futuro y comenzó a fabricar automóviles para la venta en 1888, siendo la primera persona en el mundo en hacerlo. Su mayor apoyo era su esposa, que a menudo se quedaba con su esposo en el taller, ofreciéndole nuevas sugerencias. Pero incluso después de añadir mejoras, la gente seguía sin comprender la visión de Carl. Por otro lado, las pocas personas que compraron los automóviles solo podían utilizarlos para recorrer distancias cortas. E incluso así, necesitaban que los mecánicos estuvieran con ellos en todo momento. Tampoco ayudaba el hecho de que fueran muy caros, lo que los hacía accesibles solo para los ricos y la élite. E incluso a muchos miembros de la llamada élite no les gustaban porque eran muy ruidosos y sucios. Dicho esto, Carl necesitaba convencer al mundo de que el automóvil había llegado para quedarse. Una mañana del verano de 1888, Bertha Benz se levantó muy temprano, mientras Carl aún estaba en la cama, y se subió al coche de su marido para emprender uno de los viajes más importantes de la historia del automóvil. Se llevó a sus 2 hijos y se dispuso a visitar a su madre en Pforzheim, a 106 kilómetros de Mannheim. Bertha no informó a su esposo ni a la policía de sus planes, probablemente porque, si lo hubieran sabido, no la habrían dejado ir. En aquella época, ningún coche o carruaje motorizado había intentado nunca un viaje tan largo.
pero ella estaba decidida a demostrar la importancia del invento de Benz. Sin embargo, su viaje no fue precisamente un paseo. Berta se encontró con muchos problemas por el camino, como cruzar caminos polvorientos y pedregosos hechos para caballos, tener que parar en una farmacia para conseguir más gasolina e incluso tener que realizar algunas reparaciones mecánicas. El viaje de 106 kilómetros les llevó a Berta y a sus 2 hijos más de 12 horas. Pero finalmente todos llegaron sanos y salvos a Forsheim. Por encima de todo, el viaje logró el objetivo que Berta se había propuesto: hacer que la gente se diera cuenta de que el automóvil era la próxima gran novedad. Con ello, el Benz Motorwagen se convirtió en la comidilla de la ciudad y recibió una gran publicidad para el negocio de Karl. Muy pronto, Benzense se comenzó a expandirse rápidamente. Tanto es así que en 1890 se había convertido en el segundo fabricante de motores más grande de Alemania. Aunque no por la venta de sus automóviles, sino por la de sus motores de gasolina fijos. Sin embargo, con la incorporación de 2 nuevos socios, Friedrich Bonfisser y Julius Ganz, pronto ayudarían a cambiar esta situación, ya que se encargaron de la parte comercial y de marketing. Benz pudo centrarse más en sus objetivos de ingeniería y patentó varias innovaciones para automóviles, como la transmisión por engranajes planetarios, la dirección de doble pivote y el motor plano con configuración boxer. También diseñó y fabricó un automóvil nuevo y mejorado por recomendación de sus socios comerciales, que salió al mercado en 1893. Lo llamó Benz Victoria. Se trataba de un vehículo de 2 plazas más lujoso, equipado con un motor de 3 caballos de fuerza capaz de alcanzar los 18 km por hora. Gracias a su fiabilidad, el vehículo se vendió bastante bien. Pero fue su diseño posterior, el Benz Velo, más económico, el que realmente despegó. Con una producción total de unas 1.200 unidades, el Benz Velo se convirtió en el primer automóvil de producción a gran escala de la historia, lo que convirtió a Benz en la mayor empresa automovilística del mundo durante la década de 1890 y principios de la de 1900. Sin embargo, mientras la empresa Benz disfrutaba de su nuevo éxito, también sentía mucha presión por parte de otra empresa que se encontraba no muy lejos, Daimler Motor in Gesellschaft. Ahora volvamos a la historia. Daimler Motor in Gesellschaft estaba dirigida por Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. Ambos eran ingenieros brillantes, pero Gottlieb Daimler en particular era conocido por ser muy competitivo y tener muchos contactos y conocimientos sobre cómo dirigir un negocio, conocimientos de los que Karl Benz parecía carecer. El primer automóvil Daimler que se vendió comercialmente apareció en 1892. 2 años más tarde le siguió un automóvil de 2 cilindros y en 1897 presentaron su primer modelo con motor delantero, el Daimler Phoenix. Estaba claro que la empresa Daimler estaba alcanzando a Benz, ya que sus vehículos parecían más atractivos y cómodos para el público. Desgraciadamente, el señor Daimler falleció en 1900, dejando a Maybach al frente de la empresa. Pero fue bajo el control de Maybach cuando diseñó su mayor logro, el Mercedes de 35 caballos de fuerza en 1901. Lo que hace que este vehículo sea tan especial es que fue el primer automóvil que se asemejaba a nuestra idea moderna de un coche. Estaba equipado con un potente motor de gasolina, la carrocería era más ancha y grande, con un chasis de acero a medida, y su centro de gravedad estaba cerca del suelo. Construido inicialmente para las carreras, este vehículo se fabricó a petición de un rico empresario, Emil Jelinek, que decidió bautizarlo con el nombre de su hija, Mercedes. Este coche ganó múltiples carreras callejeras y pruebas de subida de montaña, alcanzando una velocidad máxima de 80 km por hora, superior a la de cualquier otro vehículo de la época. Esto trajo mucha atención hacia la empresa Daimler, que decidió cambiar la marca de todos sus vehículos a Mercedes y comenzó a producir nuevos modelos para carreras y uso público con el mismo nombre. Sin embargo, esta nueva tendencia no gustó a los socios de Karl Benz, que querían una respuesta inmediata. Para contrarrestar a la competencia, contrataron a algunos diseñadores franceses para que les ayudaran a crear un nuevo modelo más rápido. Sin la aprobación de Karl, Benz se enfadó y se molestó por su decisión. Nunca le gustó la idea de las carreras de autos y siempre prefirió conducir despacio y con cuidado. Le horrorizaba el ruido y el peligro de que alguien condujera a alta velocidad por las vías públicas. El auto construido por su equipo tampoco tuvo éxito, lo que resultó perjudicial para la empresa Benz, que sufrió nuevas crisis entre 1903 y 1904. Enfadado y decepcionado, Karl decidió abandonar su empresa, aunque siguió formando parte de su consejo de administración. Al final, accedió a permitir que sus coches compitieran.
Y fueron precisamente estos éxitos en las carreras los que acabaron rescatando a su empresa. En 1908, Benz tenía un coche de carreras de 120 caballos de potencia, un monstruo que rugía desde Leningrado hasta Moscú en 8 horas y media, con una velocidad media de 80 kilómetros por hora, lo que era una hazaña increíble teniendo en cuenta lo primitivas que eran las pistas en aquella época. Pero fueron los 200 caballos de fuerza y las curvas las que finalmente pusieron a la marca en el centro de atención. Construido en 1909, este coche de carreras batiría el récord absoluto de velocidad de cualquier avión, tren o automóvil de la época, alcanzando velocidades de más de 225 km por hora en 1911. Esto sitúa a Benz junto a Daimler como uno de los coches más deseados de la época, y ambas empresas disfrutaron de buenas ventas en los años siguientes. Sin embargo, este éxito fue efímero, ya que estalló la Primera Guerra Mundial, que sacudió la vida de todos, así como la economía mundial. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el país atravesó una recesión económica y ambas empresas, Daimler y Benz, acabaron pasando por grandes dificultades. Para reforzar sus posibilidades de supervivencia, las dos empresas dejaron a un lado su rivalidad y firmaron un acuerdo en 1924 en el que acordaron combinar sus esfuerzos de producción y comercialización, conservando sus nombres individuales para ahorrar costes. Pero este acuerdo solo duró 2 cortos años, ya que la economía alemana empeoró y las dos empresas se vieron obligadas a fusionarse por completo en 1926, creando una nueva empresa llamada Daimler-Benz. Bajo el nombre de Daimler-Benz, la empresa renombró sus vehículos como Mercedes-Benz y lanzó varios modelos impresionantes a finales de la década de 1920, como el Mercedes-Benz Tipo 630 y los modelos SSS y SSK. Uno de sus mejores y más brillantes ingenieros que ayudó a desarrollar estos vehículos fue Ferdinand Porsche, cuyo nombre se haría muy famoso más tarde en la industria automovilística. En cuanto a Karl, permaneció en la junta directiva de Daimler-Benz y pudo ver el éxito de sus automóviles y maravillarse de lo lejos que había llegado la industria automovilística durante su vida. Karl Benz falleció pocos años después de la fusión de la empresa, en abril de 1929, a la edad de 84 años. Tras su muerte, la empresa siguió creciendo en tamaño y fuerza, convirtiéndose en uno de los mejores fabricantes de automóviles de alto rendimiento del mundo. Pero disfrutó de algunos de sus mejores años bajo el inesperado liderazgo de Adolf Hitler. Cuando Hitler llegó al poder en Alemania en 1933, quiso mostrar al mundo la ingeniería y la tecnología alemanas, con la esperanza de elevar su posición política por encima de la de sus contemporáneos. Una de las formas en que decidió impresionar al mundo fue exhibiendo automóviles alemanes en competiciones internacionales de automovilismo. Casi de inmediato, proporcionó una gran subvención a Daimler-Benz para que participara en las carreras de Gran Premio. Ninguna otra empresa automovilística de la época dedicaba tanto tiempo y dinero a fabricar coches tan rápidos como Daimler-Benz. Y eso quedó patente en los circuitos. Entre 1934 y 1939, Mercedes dominó las carreras de Gran Premio, alcanzando velocidades de hasta 320 km por hora con sus modelos W25 y W125. Sin embargo, también se enfrentó al reto de un nuevo rival, Auto Union, otro fabricante de automóviles alemán patrocinado por su propio país. Auto Union también tuvo su parte de éxito durante este mismo periodo, ganando 25 carreras entre 1935 y 1937. Estos éxitos situaron a Alemania en lo más alto del mundo de los deportes de motor, especialmente Mercedes-Benz, que incluso se convirtió en la marca de automóviles preferida de Hitler. De hecho, uno de los automóviles en los que se le veía con frecuencia era el Mercedes-Benz 770, un gran vehículo de lujo utilizado principalmente por políticos nazis de alto rango y otros funcionarios del eje. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la empresa Daimler-Benz se vería pronto en grave peligro. A medida que la demanda de automóviles de pasajeros civiles escaseaba, comenzaron a fabricar vehículos militares, submarinos, tanques y motores de avión para el ejército nazi. Su mayor línea de negocio eran los camiones militares capaces de transportar de 3 a 6,5 toneladas de suministros. En 1942, dejaron de producir automóviles para el público en general, ya que todos sus recursos se destinaron al esfuerzo bélico. A medida que la guerra se intensificaba, se necesitaba nuevo personal para hacer frente al aumento de la producción de armamento. Dado que toda la mano de obra estaba ahora luchando en el frente, Daimler-Benz comenzó a reclutar mujeres para poder mantener el volumen de producción requerido.
Sin embargo, esto seguía sin ser suficiente para satisfacer la demanda, por lo que la empresa recurrió al trabajo forzoso. Estos prisioneros de guerra, civiles secuestrados y detenidos de campos de concentración, eran alojados cerca de las fábricas y obligados a trabajar largas jornadas bajo una enorme presión por parte de los alemanes. La mayoría de estos trabajadores procedían de Europa del Este y estaban internados en barracones con condiciones similares a las de una prisión, mientras que los detenidos de los campos de concentración eran vigilados por las SS en condiciones de vida inhumanas. Muchas personas murieron en estos campos, ya fuera por desnutrición grave, malos tratos o incluso tortura. En 1944, casi la mitad de los 63.000 empleados de Daimler-Benz eran trabajadores forzados. Cuando terminó la guerra en 1945, la empresa sufrió un duro golpe. Debido al Acuerdo de Potsdam, todos los activos alemanes en el extranjero fueron confiscados y utilizados para el pago de reparaciones. Esto llevó a Daimler-Benz a perder todas sus filiales, afiliadas y sucursales en el extranjero, y se vieron reducidos a sus propias plantas en su país de origen. En otras palabras, tuvieron que empezar de cero y reconstruirse. Daimler-Benz se reestructuró y tuvo que desnazificar su alta dirección. Debido a estos drásticos cambios, la empresa consiguió obtener un permiso de producción de las autoridades de ocupación estadounidenses en 1946. Aunque su fábrica sufrió graves daños por los bombardeos, Mercedes-Benz seguía teniendo la ventaja de poseer su propia planta, ya que muchos otros competidores, como BMW o Adler, perdieron sus instalaciones al acabar en territorio soviético. La empresa Mercedes-Benz centró entonces sus esfuerzos en la producción de ambulancias, vehículos patrulla de la policía y furgonetas de reparto basadas en sus modelos 170 voltios y utilizó una de sus plantas como taller de reparación para los transportes militares estadounidenses. En 1947, volvieron a producir vehículos de pasajeros, con solo 1.045 unidades de su modelo 170 voltios fabricadas en todo ese año. Pero incluso en estas condiciones poco ideales, Daimler-Benz consiguió obtener beneficios solo un año después. En la década de 1950, Mercedes-Benz logró recuperar gran parte de su influencia, regresando con fuerza a las competiciones automovilísticas y consiguiendo un gran éxito de ventas en todo el mundo. Tanto es así que, en 1954, la empresa ya había obtenido más de $1.000 millones de beneficios. A lo largo de los años, Mercedes ha cambiado por completo su imagen y se ha convertido en una de las marcas de automóviles más valiosas del mundo. Sin embargo, nada de eso habría sido posible sin Carl Benz, quien, a pesar de su humilde origen, los retos y las críticas, tuvo el valor y la determinación de convertir su sueño en realidad. Carl Benz demostró que el origen no define el destino. Desde la pobreza absoluta hasta cambiar el mundo para siempre. Su historia nos recuerda que incluso los sueños más imposibles pueden convertirse en realidad, si se tiene el valor de no rendirse. Gracias por ver este documental. Si te gustó, apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite inspiración hoy. Nos vemos en el próximo episodio.